Existe un tipo específico de silencio que no es ausencia de sonido, es presencia reprimida. Ya lo has sentido. Esa sensación de que algo esencial fue retirado de la historia y, extrañamente, también de tu interior. No es rebeldía, es una incomodidad serena, como un vacío que no grita, pero observa. Durante siglos aprendimos a repetir nombres, fórmulas, doctrinas. Aprendimos a llamar a eso fe, pero casi nunca nos enseñaron a escuchar lo que permanece cuando todas las palabras se terminan. Y tal vez ahí es exactamente donde comienza el problema, porque la sabiduría nunca se presentó como ruido, siempre se movió como un susurro. Mucho antes de los templos de mármol, antes de los tronos, antes de las jerarquías espirituales, existía un reconocimiento simple y perturbador. La verdad no venía de afuera, emergía. Los antiguos lo sabían, y le dieron a esa percepción un nombre que hoy suena demasiado peligroso para ser pronunciado sin cautela. Sofía, no como personaje, no como diosa distante, sino como principio vivo de conciencia, la inteligencia que percibe, que integra, que desciende a la materia sin perder la memoria de su origen. Sofía no gobernaba, comprendía. Y quizá por eso se volvió insoportable para cualquier estructura basada en el control. Obsérvalo con honestidad. Los sistemas de poder toleran la obediencia, no el discernimiento. Aceptan la fe, pero rechazan la lucidez. Sofía no exigía sumisión, despertaba reconocimiento, y el reconocimiento siempre es una amenaza. La tradición gnóstica nunca habló de una caída como castigo, habló de un descenso voluntario, la conciencia entrando en el mundo denso para conocer la separación y, a través de ella, generar el retorno. Esta es la parte que rara vez explican, porque desplaza la culpa. Si el alma desciende para aprender, entonces el error no es caer. El error es olvidar por qué cayó, y olvidar es útil para quienes gobiernan narrativas. Con el tiempo, la sabiduría fue reorganizada, filtrada, reducida a dogmas que no exigían experiencia, solo aceptación. Lo que antes era vivencia interior se convirtió en creencia externa, lo que era percepción se volvió regla, lo que era Sofía se volvió silencio. Pero los silencios demasiado largos empiezan a pesar, y ese peso atraviesa generaciones. Lo sientes cuando repites algo sagrado sin sentir verdad en ello, cuando aparece un nudo sutil al escuchar ciertas certezas absolutas, cuando la respuesta parece demasiado lista y por eso vacía. No es rebeldía espiritual, es la memoria intentando emerger. Los gnósticos llamaban a eso anamnesis, no aprender algo nuevo, sino recordar lo que siempre estuvo ahí. Y eso es exactamente lo que asusta a las instituciones, porque quien recuerda no necesita ser guiado todo el tiempo. Quien recuerda camina. Por eso, Sofía no fue combatida con argumentos profundos. Fue diluida, reescrita, fragmentada hasta volverse irreconocible. La sabiduría femenina no desapareció, fue desplazada a los márgenes, transformada en alegoría o reducida a peligro. Observa cómo, a lo largo de la historia, todo lo que invita a la interioridad profunda termina siendo etiquetado como una amenaza al orden. El problema nunca fue Sofía, el problema fue lo que ella despertaba en silencio. Revelaba que el templo no necesitaba ser controlado, porque el templo era interno, y eso rompe cualquier monopolio de lo sagrado. Tal vez por eso, en lugar de negar directamente su existencia, hicieron algo más eficaz, te enseñaron a buscar afuera, buscar líderes, buscar intermediarios, buscar validación. Mientras tanto, el espacio interno fue quedando deshabitado o ocupado por culpa, pero la sabiduría no acepta el exilio eterno, espera, y cuando regresa no llega como una revolución externa, llega como una incomodidad interna, la sensación de que algo no encaja, de que la historia está incompleta, de que el nombre de Dios fue reducido y algo esencial quedó fuera. Sofía no regresa con trompetas, regresa cuando empiezas a sospechar de tus propias certezas, cuando percibes que la fe sin conciencia se vuelve anestesia, que la obediencia sin comprensión se convierte en miedo, y que la verdad que no puede ser cuestionada rara vez está viva. Tal vez el verdadero terror no sea el regreso de Sofía, sino lo que sucede cuando es reconocida nuevamente, porque reconocer a Sofía no exige destruir instituciones, exige algo mucho más difícil, dejar de tercerizar la propia conciencia, y eso, pocos están preparados para hacerlo. Si este silencio comenzó a pesar en ti ahora, no intentes llenarlo demasiado rápido. Algunas verdades solo emergen cuando el ruido cesa,
y Sofía siempre habló desde ahí. Hay un instante en el que una institución deja de proteger lo sagrado y comienza a protegerse a sí misma. Reconoces ese instante por el ambiente. Se vuelve más frío, más rígido, más correcto. Y detrás de esa corrección aparece un miedo antiguo. El miedo a que alguien descubra que no necesita intermediarios para tocar lo real. Porque lo que Sofía representa no es una idea bonita. Es un tipo de conciencia. Y un tipo de conciencia siempre es un problema para cualquier sistema que depende de la obediencia. En los primeros siglos, el cristianismo no era esa línea recta que hoy venden como inevitable. Era un campo vivo, múltiple, tenso, lleno de caminos interiores. Había comunidades donde la fe era más que creer, era reconocer. Y reconocer es peligroso, porque no puede estandarizarse. Sofía, en ese escenario, no aparecía como doctrina de lo femenino. Eso sería una caricatura moderna. Aparecía como sabiduría encarnada. La inteligencia que no fragmenta la realidad en partes fáciles de memorizar. La inteligencia que sostiene paradojas sin necesidad de aplastar un lado para que el otro parezca puro. Y aquí está el punto que incomoda. Las estructuras patriarcales, en un sentido psicológico, no solo social, no toleran paradojas, necesitan fronteras duras, dentro y fuera, correcto e incorrecto, salvo y condenado. La mente se tranquiliza cuando todo es simple, pero la verdad rara vez es simple. Sofía no ordena, revela, y revelar crea un tipo de libertad que no se controla con decretos. Por eso la sabiduría se vuelve amenaza de la misma forma en que la lucidez se vuelve amenaza en una relación abusiva. No es que la lucidez ataque, es que rompe el hechizo, interrumpe el trance, le devuelve a la persona la capacidad de ver su propio mecanismo. Y el mecanismo aquí siempre es el mismo. Si desconectas al sujeto de su centro interno, empieza a buscar el centro afuera. Si debilitas la confianza en el discernimiento, comienza a pedir permiso incluso para respirar. El cuerpo llama a eso seguridad, pero es dependencia disfrazada. Ese fue el verdadero desplazamiento. No fue solo quemaron textos, eso es la parte visible. La parte decisiva fue psicológica. Transformaron la experiencia directa en sospecha, la pregunta en insolencia, la visión interior en riesgo, la fe en repetición, lo sagrado en administración. Y para que eso funcionara durante siglos era necesario reescribir los símbolos, no los símbolos oficiales, sino los símbolos vivos. Observa cómo ciertas figuras cambian de lugar cuando un sistema necesita proteger su jerarquía. La mujer que comprende se convierte en la mujer que se arrepiente. La discípula que pregunta se vuelve la pecadora que necesita ser perdonada. No es solo un ajuste narrativo, es una advertencia transmitida por milenios. Aunque veas, lo que valdrá es lo que ellos digan que viste. Con el tiempo, la conciencia colectiva aprende una lección silenciosa. No confíes en tu percepción, confía en lo que está autorizado. Y cuando una civilización aprende eso, comienza a producir personas competentes y vacías. Gente que sabe la frase correcta, pero ya no sabe lo que siente. Gente que tiene una creencia, pero no tiene presencia. Gente que se comporta como buena, pero vive con un nudo en la garganta que nunca fue nombrado. Ese nudo es un tipo de nostalgia, no de una religión antigua, sino de una integridad perdida. Sofía no es lo femenino como etiqueta. Sofía es la parte de la psique que integra aquello que fuiste entrenado a separar. Es la inteligencia que hace que el ser humano deje de fingir que es un fragmento aislado del universo. Y cuando esa integración comienza a surgir, un sistema jerárquico siente que el suelo se mueve, porque la jerarquía depende de la separación. El problema no es el Vaticano, el problema es el patrón interno que el Vaticano simboliza, la necesidad humana de tercerizar la propia conciencia. No necesitas una institución para percibirlo, basta observar tu propia mente cuando se encuentra con la incertidumbre. Corre hacia un padre, hacia un maestro, hacia un manual, hacia un dogma, hacia cualquier cosa que sustituya el silencio fértil por una respuesta prefabricada. Y Sofía es exactamente lo opuesto. Es el silencio que no te consuela rápido, es la presencia que no se deja reducir. Por eso, donde ella reaparece, el control necesita aumentar. Más reglas, más culpa, más vigilancia del pensamiento, más cuidado con las herejías, como si el peligro fuera la mentira, cuando el peligro real es la autonomía interior. Y aún así, a pesar de todo el esfuerzo, ella nunca desaparece. Se infiltra en el símbolo, en el arte, en la mística, en el presentimiento,
en esa percepción incómoda de que tu vida espiritual se volvió un teatro y que estás cansado de actuar. Ese cansancio es una señal, no de debilidad, sino de que algo dentro de ti aún no aceptó la amputación como destino. Sofía regresa primero como incomodidad, luego como sospecha, después como una pregunta que ya no te deja dormir. Y cuando esa pregunta madura, la amenaza ya ocurrió, no afuera, adentro. Porque la verdadera profecía no habla de una entidad descendiendo del cielo para asustar a las autoridades. Habla de un tipo de lucidez que asciende desde el fondo del alma humana, y eso no pide permiso. Existe una idea que atraviesa los siglos como un veneno silencioso, la de que caer fue fallar, que descender a la materia fue un castigo, que equivocarse de camino fue desobediencia, que la separación del origen fue un accidente vergonzoso que debe repararse con culpa. Pero esta lectura solo funciona para quien nunca ha observado la conciencia por dentro, porque nada que madura permanece entero todo el tiempo. Todo lo que toma forma necesita atravesar la división. Todo lo que se vuelve consciente pasa inevitablemente por la experiencia de estar separado. En la gnosis, la caída nunca fue un error, fue un movimiento. Sofía no cae porque falla, desciende porque comprende. La sabiduría no nace intacta en lo alto, se forma cuando acepta tocar el límite, el peso, la densidad, cuando entra en el mundo donde las cosas resisten, y eso cambia por completo la lectura de la condición humana. Si la caída es parte del proceso, entonces el malestar que sientes no es un defecto espiritual, es señal de una conciencia en tránsito. La tradición dominante necesitó transformar la caída en culpa por una razón simple: la culpa paraliza. Y las personas paralizadas son más fáciles de conducir, pero observa tu propia experiencia. No aprendes cuando todo funciona. Aprendes cuando algo se rompe. No despiertas cuando estás cómodo. Despiertas cuando la realidad deja de caber en las explicaciones prefabricadas. El descenso de Sofía simboliza exactamente eso, la inteligencia que acepta perder la sensación de unidad para ganar discernimiento. Pero esta lectura es insoportable para cualquier sistema que necesite convencerte de que naciste en deuda, porque si la separación forma parte del camino, entonces nadie comienza condenado, nadie necesita ser rescatado de sí mismo. El proceso no es sumisión, es integración, y la integración es un territorio peligroso. Cuando la conciencia comprende que la sombra no es enemiga, sino materia prima, el miedo pierde utilidad. Cuando percibe que la confusión es una etapa y no un fracaso, la culpa pierde fuerza. Sofía enseña esto sin discursos. No dice estás salvado, dice estás en proceso, y un proceso no puede controlarse por decreto. Tal vez por eso, a lo largo de la historia, la caída tuvo que ser narrada como una tragedia absoluta, para que el retorno solo fuera posible por vías autorizadas, para que el camino interior fuera sustituido por dependencia externa. Pero algo en esa narrativa nunca encajó del todo, porque incluso las personas más obedientes siguen sintiendo un vacío extraño. Incluso quienes hacen todo bien por fuera sienten en algún momento que algo quedó atrás. Eso no es nostalgia espiritual, es fragmentación. La gnosis nunca prometió pureza, prometió lucidez, y la lucidez duele antes de liberar. Cuando Sofía entra en la materia, encuentra resistencia, límite, peso, tiempo. Encuentra exactamente lo que tú encuentras al encarnar una identidad, un nombre, una historia personal. Tú también caes cuando naces, caes en el cuerpo, caes en el lenguaje, caes en la cultura, y pasas años creyendo que necesitas subir de vuelta lo más rápido posible, como si estar aquí fuera un error que debe corregirse. Pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si el olvido temporal formara parte del aprendizaje? ¿Y si la confusión inicial fuera el precio de la autonomía? ¿Y si la distancia del origen fuera el espacio necesario para que la conciencia se reconozca como algo más que un reflejo? Sofía no huye del mundo, entra en él y paga el precio. El sufrimiento en la gnosis no es un castigo moral, es fricción ontológica, el roce inevitable entre conciencia y límite. Por eso, cuando la tradición dominante promete una salvación que elimina el conflicto, está ofreciendo anestesia, no integración. La sabiduría verdadera no elimina el peso de la existencia, enseña a sostenerlo sin fragmentarse, y eso exige algo que casi nunca se fomenta: presencia sin garantías. El descenso de Sofía también revela otra verdad incómoda. La materia no es enemiga del espíritu,
El cuerpo no es un obstáculo, la emoción no es debilidad, la duda no es traición. Todo eso solo se vuelve un problema cuando es reprimido. Cuando intentas ascender negando lo que sientes, te divides. Cuando intentas ser puro, amputando partes de la experiencia, te vuelves frágil. La gnosis entiende esto con una claridad brutal. El retorno solo ocurre cuando aquello que fue separado es reintegrado, no cuando es eliminado. Por eso Sofía no asciende de inmediato, atraviesa, aprende el peso, siente la densidad, conoce la fragmentación desde dentro, y al hacer eso, crea un mapa que no es teórico, es vivido. Ese mapa no está en los dogmas, está en la psique humana. Cada vez que intentas escapar del dolor sin comprenderlo, repites la negación del descenso. Cada vez que intentas resolver la vida sin atravesarla, interrumpes el proceso. Y el proceso cobra ansiedad, vacío, la sensación de estar fuera de tu propio lugar, no porque hayas fallado, sino porque intentaste saltarte etapas. Sofía regresa cuando el ser humano acepta algo simple y difícil al mismo tiempo. No hay iluminación sin encarnación. No hay sabiduría sin atravesar la contradicción. No hay retorno sin un descenso consciente. Tal vez la profecía nunca habló de un evento externo, sino de una corrección interna, un cambio de lente, dejar de interpretar la propia humanidad como un error, dejar de tratar la experiencia como un obstáculo, dejar de confundir la trascendencia con la fuga. Cuando eso comienza a suceder, algo se reorganiza por dentro, la culpa pierde el centro, el miedo pierde autoridad, y la conciencia deja de implorar permiso para existir. Sofía no salva a nadie de estar aquí, enseña a estar entero, y eso, para cualquier sistema basado en la fragmentación, es el verdadero peligro. El siguiente movimiento no es histórico, no es teológico, es íntimo, porque cuando la sabiduría deja de ser mito, comienzas a actuar dentro de la mente humana, y es ahí donde el retorno realmente comienza. Existe una expectativa silenciosa que atraviesa todo esto, la de que el retorno de Sofía tenga que ocurrir como algo visible, histórico, espectacular, una señal, una ruptura, un colapso externo que confirme que ahora sí comenzó. Pero esa expectativa es el último reflejo del mismo mecanismo que la suprimió, porque los eventos pueden ser controlados, narrados, institucionalizados. Los procesos internos no. El retorno de Sofía nunca trató de reaparecer en los altares. Trató de reaparecer en la percepción. Ella no vuelve ocupando un lugar en el mundo. Vuelve reorganizando la forma en que el mundo es visto. Y eso es mucho más difícil de contener. Cuando la sabiduría retorna, no es la institución la que cae primero, es la ilusión interna, la ilusión de que alguien sabe por ti, de que alguien ve por ti, de que alguien responde por ti. Ese es el punto en el que todo comienza a cambiar, y casi nadie lo percibe al inicio, porque el retorno no comienza con convicción, comienza con silencio, un silencio distinto al impuesto, un silencio lúcido. La mente deja de reaccionar automáticamente, las respuestas prefabricadas pierden velocidad, la necesidad de tener la razón se debilita, y en su lugar surge algo extraño, atención. Sofía retorna cuando la conciencia deja de operar únicamente en modo defensa, cuando ya no necesitas transformar todo en amenaza o certeza, cuando puedes sostener el no saber sin entrar en pánico. Eso es raro y profundamente subversivo. Una persona que sostiene el no saber no puede ser manipulada con facilidad, no corre hacia líderes, no suplica fórmulas, no intercambia autonomía por promesas de seguridad, observa, y la observación disuelve la hipnosis colectiva. Por eso el retorno de Sofía no ocurre en masa de una sola vez, ocurre en focos, en individuos, en pequeñas fisuras de lucidez. No parece revolución, parece maduración. La persona sigue viviendo, trabajando, relacionándose, pero algo cambió en el eje interno. Ya no cree tan fácilmente, pero tampoco niega por reflejo, escucha, y comienza a percibir dónde termina el discurso y dónde comienza la experiencia. Ese es el punto en el que la espiritualidad deja de ser identidad y se convierte en cualidad de presencia. Sofía no quiere seguidores, no quiere defensa, no quiere expansión, quiere espacio interno. Cuando ese espacio surge, el mecanismo antiguo comienza a fallar, la culpa ya no se adhiere de la misma forma, el miedo ya no convence tan rápido, la autoridad externa pierde peso cuando entra en conflicto con la percepción directa. Eso no crea personas arrogantes,
crea personas más silenciosas, y el silencio consciente es desconcertante para cualquier estructura basada en el ruido. El Vaticano, aquí, no es un edificio, es un símbolo. El símbolo de cualquier sistema, religioso, psicológico o social, que sobrevive manteniendo al ser humano alejado de su propio centro. Cuando ese centro comienza a ser habitado nuevamente, no hay consales, no hay confrontación directa, hay obsolescencia. Las viejas preguntas ya no sirven, las viejas amenazas ya no funcionan, las viejas promesas ya no seducen, no porque hayan sido derrotadas, sino porque perdieron relevancia. Ese es el verdadero terror de las instituciones, no ser combatidas, sino ser ignoradas por una conciencia madura. Sofía retorna cuando el ser humano deja de vivir en reacción constante, cuando percibe su propio ego como un mecanismo, no como una identidad absoluta, cuando la necesidad de control es vista y por eso se debilita. En ese punto ocurre algo fundamental. La espiritualidad deja de ser vertical. Ya no hay arriba y abajo, hay profundidad, y la profundidad no se gobierna. Puedes percibir señales de esto en ti mismo, cuando ya no sientes urgencia por convencer a nadie, cuando el deseo de tener la razón da paso al deseo de estar entero, cuando el conflicto externo deja de dominar el escenario interno. Eso no es iluminación, es madurez de la conciencia, y la madurez es irreversible. Por eso el retorno de Sofía no puede ser cancelado, ni combatido, ni desacreditado, porque no depende de la creencia, depende de la percepción. Cada vez que alguien sostiene la duda sin huir, cada vez que alguien escucha antes de reaccionar, cada vez que alguien percibe su propio miedo en lugar de obedecerlo, algo retorna, no como figura mítica, sino como función viva de la conciencia. La sabiduría vuelve cuando la mente deja de ser solo un instrumento de defensa y se convierte en un espacio de escucha. Y cuando eso sucede, el mundo no cambia de inmediato, pero la forma de habitarlo cambia para siempre. El retorno de Sofía no inaugura una nueva era externa, cierra una antigua forma de ceguera, y eso comienza en el único lugar donde nunca pudo ser completamente eliminado, dentro. Cuando escribí este guión, no pensé en archivos antiguos, ni en instituciones, ni en nombres prohibidos. Pensé en una noche específica, una noche en la que me quedé sentado en silencio, después de estudiar durante horas con la extraña sensación de que lo había entendido todo, y, al mismo tiempo, nada se había movido por dentro. El texto era correcto, la lógica impecable, pero algo seguía ausente. Fue ahí donde comprendí lo que este video realmente intenta señalar. No se trata de Sofía como una idea, se trata del momento en que la mente deja de acumular significado y comienza a sostener presencia. Todos hemos pasado por eso, la etapa en la que buscamos respuestas como quien busca aire, libros, videos, maestros, sistemas, hasta que percibimos, casi con incomodidad, que el exceso de explicación nos estaba alejando de lo esencial. Este guión nació de esa incomodidad, de la constatación de que la sabiduría más transformadora que he experimentado nunca llegó como una revelación externa, sino como un desplazamiento interno silencioso, un ajuste de eje, un punto en el que algo deja de luchar. Si llegaste hasta aquí no fue por curiosidad superficial, fue porque reconociste algo, incluso sin poder nombrarlo por completo, y el reconocimiento no es concordancia, es resonancia. Tal vez este video no te haya traído respuestas nuevas, pero si hizo algo mejor, si creó espacio, entonces cumplió su propósito, porque Sofía no añade, revela lo que ya estaba ahí, silenciado por el ruido. Ahora sigue a tu manera, sin prisa, sin teatro espiritual, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Si este contenido te encontró en el punto correcto, ya sabes qué hacer. Da like, comenta y suscríbete no por obligación, sino como un gesto de presencia. Y presta atención al video que aparece en pantalla ahora. No explica más, profundiza. Algunas puertas no se abren a la fuerza, se abren cuando dejas de empujar.